regrese del Señor. Él nunca nos dio un específico día, pero sí dijo que nos iba a dar señales, man. Y por eso tenemos que estar en nuestras atalayas para que vean las señales y entiendamos a dónde estamos. I mean, let it keep recording. Y sabemos que está cerca porque solamente faltan dos mayores profecías, que es que la Tercera Guerra Mundial La marca. forcing. Oh, que pongan, no, que hagan mandatorio. Right, que hagan mandatorio la MDLB, man. Es las últimas dos, por eso sabemos y decimos con confianza que Yahweh Bashim Yahushua ya va a estar por venir, man. Que ya el tiempo de los inicuos ya va a estar por fin, man. You know? Hey, can you get that in Job? Those days be prolonged. All right, también en Salmos, si alguien agarra en Salmos donde dice, tú de envía de los inicuos cuando vi La prosperidad. la prosperidad en los inútiles, man. You got some, go ahead, bro. Ese es el libro de Segunda de Esdras, capítulo 9 y 1. Me respondió entonces y dijo, mide tú el tiempo con inteligencia infinita. Ahora, y queremos que estar vigilando, viendo las profecías, viendo las noticias. Viendo los tiempos entre esos tiempos. Porque, ¿qué dice? Y cuando veas parte de las señales pasadas que antes te he dicho, estamos viendo las señales, man, que están escritas en las escrituras, man, está pasando hoy en día. Right, no dice en el año 2022 van a implementar esto. En la Biblia no dice, pero ¿sabes lo que dice? Como dice en Ezequiel, endechas, ayes, lamentaciones, man. ¿Quieren escuchar la película más bella? Hey, ahorita están por ver la salvación de los siervos del Señor, man. Si alguien puede agarrar Romanos 9, man, como el hermano dijo, a restaurarle la gloria, el temor y el respeto al nombre de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ustedes piensan, y lo digo esto porque en las caricaturas y la programación, Esaú se burla. Hay alguien que dice, oh, Jesus Christ. Y según viene entrando un gringo con sandalias, ¿qué? Dice, get the escalate, we're out of here. Y el más alto sabe que eso es tu orgullo, es lo que va a traer tu caída, man. Go ahead, brother. Aunque sabemos que no es el verdadero poder, entendemos que el concepto es el mismo, porque si ellos tuvieran la correcta imagen de Yahweh Shai, ellos hubieran nacido lo mismo, burlándose, ¿verdad? Entonces, En TikTok, no sé si hermanos, hay un video donde un chino le está preguntando, me parece que es a UPK, que dice, ¿y qué de los asiáticos? Y le digo, ustedes no comparten, ¿eh? Y es tan rudo que se escucha, es la verdad, ¿eh? Hey, ¿quieren escuchar algo más rudo? El Señor va a destruir 2, 3 en su propia gente, ¿eh? Porque son hijos inútiles, ¿eh? Porque van atrás de Esaú Edom en toda forma y aspecto. Creen en su sistema, ponen por seguridad a Faraón. ¿Qué no se les olvidó que Faraón es solo hombre? ¿Que él solo tiene hasta esta vida? Hey, ¿por qué crees que Yahweh Shai rechazó? Porque él sabía que había más que este mundo aquí y una escalade y un condominio en el rascacielos al centro de Chicago, ¿eh? Estamos hablando de reinar sobre qué dice que vamos a juzgar ángeles, ¿eh? Yes. En hebreo, que viendo la promesa, él básicamente no tomó en serio lo que le pasó a él, que es que cuando lo escupieron, le pegaron, lo tomó por leve todo lo que padeció, y recuerden que él murió en agonía, ¿eh? Él murió en agonía. ¿Te recuerdas el video del doctor, el idomita, que él mismo empieza a llorar, a explicar médicamente lo que padeció el Señor antes de morir? Estaba sudando sangre. Eso nomás pasa cuando estás en demasiado nivel de estrés. Imagínate estar tan agobiado
que tu sudor es sangre, ¿verdad? Ahí está Yahushua, le preguntó a su padre si podía remover ese vaso de él. Right, pero te dice, pero en la iglesia te dicen que el padre y el hijo son la misma persona. Entonces, ¿a quién le estaba orando? Right. Él dijo, Padre, tengo que pasar eso, ven. Y como decimos aquí los hermanos de GLF Chicago, man, a veces ninguna respuesta también es una respuesta, man. Pero enseña que el nivel de aflicción y pesado que estaba el camino de Yahushua, ¿no? Pero él conquistó su batalla, man. Ay, y por medio de él nosotros vamos a conquistar, man. Porque él ya lo hizo, man. Dice Yahushua muera a nosotros, man. Okay. Dice que nuestro yugo es leve. ¿no? Y no nos da más carga que no podemos aguantar. Entonces siempre hay una salida. Nomás quería decir, él ya hizo lo más difícil parte de todo esto. Okay, no hay nada tan difícil que el Señor nos va a poner frente a nosotros que no podemos conquistar. Primero somos hombres, ¿no? El Señor no nos dio el espíritu de cobardía, sino de poder. El segundo de Esdras 9 y 2 dice, entonces comprenderás que desde el mismo tiempo que el Altísimo comenzará a ejecutar el mundo que hizo. Va a venir pronto. Vamos a ver el día que va a venir en los cielos con los hombres. Va a venir a arreglar todo, él va a venir enojado, va a venir con juicio a matar. Estamos viviendo en esa generación. El Señor va a visitar el mundo que hizo. Por tanto, cuando se vean terremotos, hay terremotos todos los días. Este mundo está fuera de curso. Y las deos de los pueblos en el mundo. Y es lo que vemos ahorita. Hay muchas protestas contra el gobierno por todo el mundo. Hay quienes, gente que está en Sri Lanka, donde más Ecuador, viene el Panamá, en África, en India. Hay muchos alborotos por todo el mundo. Porque ya están sintiendo la inflación, ya están sintiendo los hambres. Todo esto va a venir aquí en los Estados Unidos. Pero ahorita ya estamos viendo inflación, nos va a poner más peor. Empezamos a hambre, va a venir aquí también. Pero hay alborotos por todo. Pero sí hay alborotos por todo el mundo. Sri Lanka, Ecuador, el Panamá, África, India, por todo el mundo la gente están protestando contra su gobierno, por la inflación, y por los hambres, y todo eso va a venir aquí en los Estados Unidos, pero más peor. Entonces entenderás que el Altísimo habló de estas cosas desde los días que fueron antes de ti, aún desde el principio. Todo lo que estaba escrito en las escrituras está pasando hoy en día. Estamos viendo. Es algo maravilloso. Estamos viendo la caída del reino de Isaú. Está acabando su mundo. Aquí en Hebreos 12 y 1, el hermano está leyendo la aflicción que nuestro Señor pasó por nosotros, el que estaba empezando a traer el fin de este siglo, como está escrito,
que en ese tiempo empezó en los fines de los días. Este Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. All right? Dice que nos despojemos de ellos, que lo pongamos al lado, que es que el peso y del pecado que nos asedia, que fácil, se mete en nuestra vida, porque estamos aquí, debajo de esta carne, all right? Dados, a pecar, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues puestos los ojos en Yahushua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. All right? So, así era el espíritu de nuestro Señor Yahushua, menospreciando el oprobio, all right? Que es que no considerándola. O alguien agarre lo de Esteban, él les recordó, ustedes son aquellos hijos impíos, porque es frustrante con esta gente, tener que decirle, hey, estas leyes fueron hechas para que nos podamos conducir y vivir sanamente, y ellos no quisieron paz, quisieron oscuridad, como el hermano agarra en el Salmo 23, un lugar de oscuridad profunda, como la oscuridad misma, en lugar de confusión. ¿Por qué crees que dice Siria confude, la ciudad de confusión va a ser traída a nada? Está destruida la ciudad de confusión, porque todo lo que es Estados Unidos es una gran ciudad. Verso 3 dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La consideren, Yahushua pasó por todo eso, right? Lo estaban tratando de, pues que al fin lo ponieron en el madero, Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, So, una cosa de considerar, por eso no fallamos, all right? Toda la aflicción que el Señor hizo por nosotros, all right? Cuando está describido que nuestra aflicción es leve, que el Señor nos da menos que nuestros pecados merecen, El Señor lo está preparando mentalmente, muriendo por esas aflicciones, Eso nos está haciendo fuerte a nosotros. Último punto, verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, que eso es lo que nuestro Señor hizo, Nosotros no hemos resistido hasta sangre. Esaú y Edom no han salido aquí y tirotearlo, o estos 2 tercios, right? No han visto sangre por este evangelio, ¿ok? Combatiendo contra el pecado, right? No han hecho eso, alright? So, ¿para qué desmayarse? El Señor hizo mucho por nosotros, hizo mucho más que nosotros estamos haciendo, alright? So, consideren, right? Continúen a batallar, porque el Señor está trayendo el fin, Es Isaías 24:10, para lo que mencionó al hermano Arialo. Y la ciudad de la confusión está derribada. Toda casa está cerrada para que nadie entre. Hay clamor por el vino en las calles. Todo gozo se ha oscurecido. La alegría de la tierra se ha ido. En la ciudad queda desolación y la puerta está herida por la destrucción. Y eso es lo que le va a suceder aquí en América, Babilonia. La tierra de confusión va a quedar desolada, va a ser rota.
cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en lo dispuesto para hacer el mal. Right? Ese es el espíritu de esta gente, por eso hacen lo que hacen, porque no hay consecuencia. Como ellos piensan que nunca van a ser castigados o siguen con su maldad. Luego dice, versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Yahweh temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Yahweh Bashai. ¿No? Esos hijos, sus días no van a ser prolongados, pero sus días están cerca para ser terminados. ¿No? Como dicen Job, el juicio de los inicuos es por un momento, ¿no? Ya se siente largo estando en esta situación, pero cuando venga Yahawashi, vamos a ver que este castigo fue rápido, man. No fue tan gravioso y largo tiempo, man. Es como cuando estás en medio de sufriendo la golpiza. La parte más dura es ese tiempo donde estás siendo golpeado. Ya después se te pasa, ¿no? Ese minuto se siente como 20. Eterno, ya. Wow, chaquete acá, porque él Salmo 73 y 1. Ciertamente es bueno Yahweh para con Israel, para que los impios, para con los limpios de. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los limpios. Eso el justo aquí, con limpio corazón, ve los impios a prosperar, man. You know? Queremos tener envidia en ellos, man, porque sabemos que el mundo fue creado por nuestra causa, right? Pero también sabemos que eso es nuestro castigo, man, right? No tenemos que aguantar la indignación del Señor, man, ¿no? Dice verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, man. Esaú y su vigor, man, está entero en ellos, man. Okay. Pero sabemos que el Señor va a poner todo para atrás en orden, man. ¿No? Y ojalá veamos la caída de nuestros enemigos. Right? Este es el libro de Miqueas 7 y 9. Vas a pasar lo que dijo el hermano. La ira de Yahweh soportaré porque pequé contra él. Nosotros estamos pecados contra Yahweh Bashai. Una vez nosotros estábamos en el mundo, haciendo todo tipo de maldades. En nuestra vida pasada, estábamos haciendo todo tipo de maldades. Y hoy en día aquí estamos en nuestro cautiverio y Saúl está sobre nosotros por un castigo. Entonces tenemos que aguantar, a soportar este castigo. La ira de Yahweh soportaré porque contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Y él saca a la luz y verá su justicia. Sí, aquí pacientemente estamos aquí en este cautiverio esperando a Yahawashi que viene y nos perdone y nos rescata de este cautiverio. Y que nos ponga a nuestros enemigos y Saúl sobre blanco abajo de esclavitud. Es lo que estamos esperando, esa es nuestra esperanza. This is Revelation 2nd chapter, 10th verse.
Yeah, I'm gonna bring it out in English. Fine. It says, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall have some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. There's a spirit which is standing before you for enduring and basically waiting for the Lord to come back and save us. Come on in. So in the spirit, another powerful combinations to protect. Ese es el Apocalipsis 12:10. No temas de nada lo que va a aparecer. No temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Break it down. El anciano sacó esa escritura en el espíritu porque estamos hablando de aguantar hacia el fin. Y en el mismo espíritu el anciano en todo otro lenguaje nos dio un precepto al mismo tema. Y el anciano es estábamos hablando el jueves, él dijo, hey man, no soy nada más que un siervo, pero recuerden que hasta Yahushua dijo, si no me creen por lo menos por mis obras, los ancianos tienen que 20, 30 más años en las calles, semana tras semana, no importa el clima, man. Es un ejemplo y nosotros, como dice, y por eso we faint not. Can we get that one? Oh, wait a minute. Let me finish this. It says, what's the one saying? I already messed up on that. Hold on, let me see. Yeah. Revelation 2 and 10, it says, but be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Dice las escrituras que estés fiel hasta la muerte, y Yahweh va a pelear por ti. Right? Y después cuando todo se acaba, ¿qué? Vas a tener vida eterna. Porque aquí no es la vida eterna, aquí es pura muerte. Entonces dice que es la sombra de la muerte. Yeah, that's right, because the nation of Israel is the whole nation, man. You know what I'm saying? You got the Southern Kingdom, which consists of so-called Negroes, West Indian Haitians, and you got the Northern Kingdom, man, which is Latinos and Native Americans. And you see that we're coming together, translated into Spanish. You know what I'm saying? You can see that we're coming together. Dice que nos estamos juntando los dos reinos otra vez, como dice en Ezequiel 37, esos dos palos que se unieron a un palo, ya los maldiciones se andan apartando de nosotros y está yendo a nuestros enemigos. La casa de Israel se está levantando, haciéndose más fuerte al día, y en contra de nuestros enemigos, empezando con Esaú Edom, su reino y su nación se está derribando y empeorando. Yeah, because I myself am a North American Indian, which the so-called white man would call a North American Indian, okay? All right? From the tribe of Gad, okay? From the tribe of Gad, man. You know what I'm saying? So, hey, man, see, we were a nation at one time, so-called Negroes, Latinos, and Native Americans, but we were split up. Because why? Because of our wickedness, man. So the Most High, Yahweh Shai, split the nation up into two kingdoms. Okay? You have the Southern Kingdom, which I said, which is so-called Negroes, West Indian Haitians, which are our brothers. All right? And the Northern Kingdom, man, which is Latinos, so-called Latinos, and Native Americans. You ain't no goddamn Latinos. Y el anciano, él viene del tribu de Gad, pero la gente, por el visto de los ojos carnales, piensa que es del reino sureño, que son los según llamados morenos. Pero ya, como estaba diciendo el anciano, nos castigó a su nación y se separaron
dos reinos, man. All right, y dice en Jeremías 50 y 33 que el tribu de Judá y el tribu de Jerusalén fueron castigados juntos, man. All right, en el antiguo Babilonia, el reino sureño se fue a Babilonia y el reino norteño se fue en Asiria. All right, so aquí es donde estamos los dos reinos juntos, man, oprimidos. Todavía a este día, man. A este día todavía en nuestro cautiverio. Y ya aquí es en el lugar donde nos acordamos en Yahweh Hashem Yahushua, nuestro Dios. Este es el libro de Amos 9 y 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo multiplicaré como en el tiempo pasado. Lo que ves, nuestra gente se han caído de su heredad. Se olvidaron que son israelitas, man. Hoy en día se están llamando morenos, africanos, mexicanos, pero hoy aquí nosotros el Señor nos despertó. Ahora estamos regresando para atrás a nuestro poder, Yahweh, Hashem Yahushua, estamos regresando para atrás a nuestra heredad, somos israelitas, y el Señor nos está, edificando otra vez, Yeah, because the Most High can close up the breaches thereof, right? There were a breach between so-called blacks, West Indian Haitians, and the so-called Latinos and Native Americans, man. But the Lord said He will close up the breaches thereof, man. What does that scripture say? It says, Judah shall not vex Ephraim, and Ephraim shall not envy Judah. As a matter of fact, get that right quick. Get it in English and break it down. It's Isaiah chapter 11, verse 13. And it reads, the envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. Yeah, that fucking split shit, man. Fucking Moreno, look at them Morenos over there, you know. And then the so-called nigga, them fucking Puerto Ricans, man. You see what I'm saying? You know, that's gonna be a thing of the past. Hey man, because we coming together, whether you simple-minded Negroes, Latinos, and Native Americans don't want us to come together or not, man. We coming in together in the name of Yahweh Hashem Yahweh Shai, and we all one nation. Because guess what? You come from a so-called black man. You come from out of the loins of Jacob. You Latinos and Native Americans, man. Breaking down in Spanish. See what I said in Spanish? El tribu de Judá, representando el reino sureño, y el tribu de Efraín representando el reino norteño, se están juntando otra vez, man. Y lo que miras enfrente de ti es testigo de eso, man. Y no nomás aquí, pero en todo el mundo. No, como dijo el anciano, ya no, los morenos se están enrocando con los puertorriqueños, man. Los puertorriqueños contra los morenos, man. Esa unidad está viniendo más cerca, man. Yeah, but basically, those that don't want to get down with the program of Yahweh Hashem Yahweh Shai, man, you're going to be pushed to the side, man. Okay, you're going to be taken up out of here. Then you come back in the kingdom and you'll get it. Okay? All right? And then I want you to get the scripture about the sign, too. Look at it. Finish. Yeah, go ahead. Amos 9 y 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Yahweh que hace esto. En el reino los israelitas vamos a estar reinando otra vez, los morenos, hispanos y nativos americanos. Y vamos a tener Isaú, que hoy en día es el hombre caucásico en esclavitud. Ahora va a ser nuestra posición.
All right, Él va a ser nuestras mansiones. All right, Él va a ser nuestro reino. All right. Yeah, these are not just statements. These are not just words that thrown up in our head, just according to the Bible, man. Because, the high priest saw we all, we got to translate that this man. The high priest saw we all, basically, he's the one that the Spirit of Yahweh came on to break down the whole 12 tribes. The whole 12 tribes side. Matter of fact, get that one stick for one stick for. Ezekiel chapter 37 and 15 says, the word of Yahweh came again unto me, saying, moreover, thou son of man, take thee one stick and write upon it for Judah and for the children of Israel, his companions. There you go. Take one stick. This is a stick, man. The sign. That's why the sign is very important. Because how you think these brothers came in, man? Wait a minute. What's on that sign, man? Judah, Benjamin, Issachar, Gad, you know what I'm saying? That's how a lot of the Latino brothers came in, man. This sign. Okay? Go ahead. Then take another stick and write upon it for Joseph. Yeah, Joseph is synonymous with the tribe of Ephraim. Okay? All right, which is the head of the northern kingdom. Judah is the head of the southern kingdom. Judah meaning the so-called black man. All right? Yeah, it says the stick of Ephraim. That's right. And for all the house of Israel, his companions. Hey, so el Señor nos mandó aquí afuera, a dar el palo, man, enseñar el palo de Judá y el palo de Efraín. Judá siendo los hijos morenos y José o Efraín, siendo la casa del reino norteño, man. Efraín, siendo a los puertorriqueños, que ellos son la cabeza del reino norteño. En el espíritu, hermano, estaba leyendo que, básicamente que la razón por la manera puertorriqueña que van a hablar, porque ellos aspiraban a libertad de los europeos, que son las tribus que son los niños caídos. Somos esa misma raza, somos colectivamente esas estrellas innumerables, esa arena del mar. Pero como el hermano está diciendo, todo eso viene con un espíritu de orgullo, de ser israelita, pero también tiene que venir con la voluntad humilde de servir ahorita para poder disfrutar luego, ¿no? That's in Jeremiah, the 15th chapter, and the 33rd verse. It says, thus saith Yahweh of hosts, the children of Israel it says, thus saith Yahweh, the Lord of hosts, the children of Israel, which represents Latinos and so-called Latinos and Native Americans, and the children of Judah, which represent the so-called Negroes, Latino and Haitians, were oppressed together, and all that took them captives held them fast. They refused to let them go. Yeah, where were we oppressed together, man? We were oppressed here together in Babylon, man. Babylon the Great, aka America, man. We're serving slavery together, man. Judah just had their 400 years. Yeah. But what a lot of people don't see either, for the Northern Kingdom, it had been 500 years. Yeah, right. It's been long. Because they came here, they put us in slavery, and then they brought Judah over here to put us together, man. Now,
if keep reading down in Jeremiah 50, and like verse 34, it tells you that the Redeemer is strong, so his Redeemer is going to come to display the inhabitants of Babylon. Now, in ancient Babylon, for the majority, it was just the southern kingdom that went into that captivity. For the majority, there was northern kingdom in there sprinkled around. But for the majority, it was just the southern kingdom. So which Babylon was that talking about? It's talking about mystery Babylon, which is America, right? Right. They were oppressed together. Yup. That's right. The virgin daughter of Babylon. That's right. Why is it called virgin daughter? Why is it called the virgin daughter? Because America's never enforced these shores before, man. Not like Europe. Europe got bombed to hell and back, man. Look at England, man. Look at the Germans. Look at France. Look at Poland. Okay? All right? The First World War. The Second World War. Look at Russia. Look at Germany. So America's that virgin daughter now, man. Guess what? That Third World War gonna come, and America's not gonna be no virgin daughter no more, man. They're gonna be fucking destroyed. America's gonna be destroyed, man. By those thermonuclear missiles, and Yahweh Shai is coming to deliver the 12 tribes of the nation, the elected 12 tribes of the nation of Israel. That's right. All right, brothers, so with that, but you know what? Why, before you say something, Isaiah 58:12. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations. And thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of past dwellings. It says, and how is the Lord doing that? Through us, through the men of the Lord. We're restoring those past dwellings. That way to get back to Yahweh Shai, to get back to our heritage. We're leading through the Spirit of power, Yahweh Shai, leading you that way. That the so-called Mexicans are the tribe of Issachar. Through prophecy. Through the breakdown and understanding of the 12 tribes of Israel, man. How do we know the Native Americans are the tribe of Gad? Through prophecy. Through the breakdown of the tribes. You know? It says Gad, the troop shall overcome you. Who is that troop? The U.S. Cavalry, man. The blue coats. How did they bring the North American Indian down? By their armies, man. By the goddamn gun. All right? Gad, bless his Edom and large of Gad. Gad had, what does that mean? Gad had most of North America and all of goddamn Canada, man. Now, Issachar, the tribe of Issachar, which is so-called Mexican, you had parts of Colorado. You had land all the way up to Colorado, man. You had Texas, New Mexico. Oh, but shit is in the name, man. You had Arizona, okay, you LA. You see what I'm saying? You know? Issachar is crouched down between two burdens, man. Meaning they're always working, man. And they saw that rest was good, man. Okay? What does that mean, man? They work hard, and they rest hard too, man. You see what I'm saying? Who's basically in all the goddamn stores building all the buildings? Tribe of Issachar, man. All right? You know? Then when he was born, what did it say? He is higher. Yashakar, that's what that means. Because he was given Jacob, his father, which was a so-called black man, by the way, was given an herb so he could go in and deal with his woman, man. He is higher. Okay? That's in the name itself, man. Hey, man, you so-called Mexicans, man, you keeping this place up, man, along with the other tribes, man. Okay? See, these are all scriptural breakdowns, man, okay? And at the fact that we're coming together as one, that goes to show you we're all one nation. The so-called white man conquered us all, man. All right? How he was going to do it. Like in Zechariah 12:7, it says, the Lord Yahweh also shall save the tents of Judah first.
That's what we said up there. When they move, we move. Go ahead, good. In Zechariah 12:7, the Lord Yahweh also shall save the tents of Judah first. Yep. And that's how it happened, man. Judah was woken up first, and then after time of them putting in work, Yeah. the northern kingdom started waking up too. Yeah, Man. that's right. You know, the scripture says the Jews returned for them to practice in it, man. Yeah. You know, so the truth was gonna come back to the real Hebrew Israelites, man. All right, the name is fearful among the heathens, man, but the spirit resonated with so-called Latinos, Native Americans, man. Yeah, well, you know what? That's a good point. It's a lot. That's a good point. The truth resonated with what? All these tribes here, man. Why did the truth resonate with them, man? Why? Because they're under the same oppressor, which is the so-called white man. They have the same spirit on them, man, which is an Israelite. Plus, it's prophecy that the Most High was going to bring the nation of Israel together again, man, in these last days. That's right there, the spirit there with us, because it hurts us. It hurts us to the point where we felt it, you know what I'm saying? Right. You wasn't there, you know? Yeah. You wasn't that. Yeah. Right. That's right. Yeah, Book of Hosea, chapter 1, verse 10. Yes, the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. we got to get trained. So Hosea 1 and 10, yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. All right, in the so-called Negro, Latino, Native American, and we're the most people on the planet of the earth. All right, our women, they become pregnant at a very young age. Yep. 15, 16, 17. Honey, but it's been normal nature for 2,000 plus years that a man enjoys a woman's company to the point where that woman loves him enough to raise his seed, man. See, America made being a mother a job, man. Before, it was a pleasure to your husband. The reason you feared your father was because you knew that although that man could overthrow your mother, you honored your mother because of the fear you had to your father. Right. And vice versa, you understood that the woman understood that it was her duty to maintain this man's seed alive. That's why she took your last name, because now she was bearing your seed. That was the same lineage being pushed and pushed and pushed. Go ahead, brother. Which cannot be measured nor numbered. All right, so we are the majority of this world. All right, and it shall come to pass in that place where it was said unto them, all right, ye are not my people. There it shall be said unto them, ye are the sons of the living power. And here in America, all right, northern and southern kingdoms, we were oppressed together. All right, we lost our heritage. Now, it's 2022. All right, Jake is waking up. All right, they're coming back into their power, man. They're coming back into their heritage. All right, And a lot of shame has been being thrown into the hypocrites too. A lot of shameful spewing on this man. That one was honored as a superhero. I always bring this. There's a documentary that I always watch whenever you know what I'm saying? Whenever I want to have a good laugh at Esau. But basically, she came in from the British Broadcasting Company all the way to Montana. So she was basically studying how in a non-third world country, suicide rates were going on amongst the main people. And she went to Montana, and basically there was you can see like a middle-aged Edomite, and he basically said, he's like, I grew up in the 50s and the 60s. He said, in that era, we were taught that the white man was the doctor, the judge, the attorney, the dentist, the teacher. He said, in a competitive work field, the white man is obsolete because he doesn't adjust. He's one dimensional. All he knows is everything when it's at his benefit. He doesn't know adversity. That's why the mere thought of them being broke, these bankers losing their money, they drive off the second floor because they can't even imagine living the peon life that you live, cleaning windows, working for a living. Who are you? You know? Yeah, he was bitching about that. Yeah. He could have handled that, but
know, he wasn't faithful that the Lord was going to give something. Oh yeah, but you know why? Because like the Apostle Paul said, she didn't have testimony. She just it's all about me. I went down. That's it, man. That's it. It's right. It's part of it. It's not spiritual. Right. It's part of it. Right. You're right. That's why I'm thinking about a man that invented the microwave. Yeah, exactly. His Right. hot pocket has doctrine. That's right. It ain't easy for me to go that hey, when you have to make the dough. Yeah, What you have to do, knead right? that You dough, first man. you have You to gotta knead get the in there. dough. Yeah, You gotta add the leaven. You gotta wait for the leaven to rise. You gotta make the sauce from scratch. Yeah. Lisa wants to give you a hot pocket and you to nuke it, man. Yeah. That's right. Hey. You can't hurry the process, but that's why the Lord is ultimately gonna microwave him. Yeah, that's right. With those nuclear missiles. That's right. And them lasers that's going to come out of the chariots, man. Okay? All right? Out of that giant chariot that's going to be half the size of the planet, man. In the book of 2nd Ezra 13 chapter, the water. It looked like a mountain, like they basically couldn't even tell where it ended or finished. It was like this rotating. Yeah. Right. What was it called? What do they call the Star Wars? You want to close on that? Yeah, brother. Or you want to close? No. And with that, hopefully birds were edified. We're going to end it by giving our praise and glory To Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, B'Kapurash. Double honors to the apostles and elders that have surrounded the Ruel, and salutations to you, Hakim, out there in the highways and the byways, preaching the word in truth and sincerity. Shalom and a ba. Extra. Okay.